pulmonar y tromboembolismo pulmonar. Entonces, a manera introductoria, como se estuvo comentando ayer, la principal causa de mortalidad son las complicaciones cardiovasculares. Y definitivamente la hipertensión pulmonar y el embolismo pulmonar es parte de estas complicaciones cardiovasculares. ¿Qué cosa es hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es un trastorno fisiopatológico que involucra múltiples condiciones. ¿Ya? Eso es algo importante, son varias cosas las que están metidas en este saco de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se define como presión arterial pulmonar media de 20 milímetros de mercurio a más en reposo. ¿Ya? Entonces, presión pulmonar media 20 a más en reposo. En esta pequeña tablita hay otros números que sí es bueno que los vayan conociendo. Son números importantes que se manejan no solo en cardiología, sino en shock trauma, en la UCI. Entonces, un número es pH, que es pulmonar hypertension, hipertensión pulmonar, presión media de arteria pulmonar más de 20. Hay casos en los cuales hay hipertensión pulmonar, pero también está aumentada la resistencia capilar pulmonar, ya precapilar. Entonces, ¿qué significa eso de que tenemos PVR, que significa resistencia vascular pulmonar más de 2 pulsos? Hay otro término que se llama hipertensión pulmonar postcapilar. O sea, miren, el pulmón está acá y el pulmón es el capilar. Entonces, la hipertensión pulmonar puede existir, pero puede ser precapilar o puede ser postcapilar. ¿Ya? ¿Qué es postcapilar? ¿Qué significa? Presión capilar pulmonar en cuña, lo que hablamos ayer. Miren, presión capilar pulmonar en cuña está metido acá, si está más de 15. Ya, solo quería detallar eso. Ya que acá nos interesa también cómo está la presión capilar pulmonar en cuña, ya va a ver por qué. Respecto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, como se dijo introductoriamente, son varias cosas que tienen en común la hipertensión pulmonar. Y por eso viene esta clasificación. La clasificación de la hipertensión pulmonar está en 5 grupos. ¿Ya? El grupo 1, ¿qué significa el grupo 1? Que está fallando primariamente la arteria pulmonar. O sea, primariamente la arteria pulmonar. Hay cosas idiopáticas, hay cosas hereditarias, hay algunas asociaciones como tejido conectivo, HIV, hipertensión portal, enfermedad cardíaca congénita. El grupo 2 son situaciones en las cuales existe enfermedad del lado izquierdo del corazón o insuficiencia cardíaca izquierda como causa número 1. El grupo 3 son los casos de hipertensión pulmonar en los cuales está asociado a enfermedad pulmonar, sobre todo si hay hipoxia. El grupo 4 es la hipertensión pulmonar asociada con obstrucción de la arteria pulmonar. O sea, obstrucción, ¿qué significa? Trombosis. Y el grupo 5 es un grupo heterogéneo o que tiene múltiples mecanismos que están metidas estas. Entonces, esta clasificación importante. Ahí están metidas varias enfermedades que comparten fisiopatológicamente algunas características y por eso encajan en un grupo. La hipertensión pulmonar en conjunto sí es relativamente frecuente. 1% significa que es, relativamente frecuente, afecta al 1% de la población, pero veamos más aspectos epidemiológicos. Vamos a ver todos los grupos. El grupo número 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, es la más rara, la más inusual. La prevalencia aproximada es de 6 casos por millón de adultos, o sea, es como sacarse la lotería. Es súper raro, ¿ok? Es raro. 6 casos por millón de adultos es la prevalencia. La incidencia 48 por millón de adultos. Predominantemente esto afecta a personas jóvenes, principalmente mujeres. O sea, el que tiene esto, el que se saca la lotería de la hipertensión pulmonar, definitivamente pues es algo congénito, ¿no? Ha nacido con eso y por eso se manifiesta desde la juventud. Sin embargo, el grupo más frecuente de esto inclusive se considera de tipo idiopático. O
sea, no se logra esclarecer exactamente qué está fallando, solo el resultado, que es arteria pulmonar dañada. Entonces, como vimos en este gráfico anterior, en el grupo 1 hay varias cosas, ¿no?, que acá las veremos. Puede ser, por ejemplo, hereditario, puede ser asociada a drogas o toxinas, puede ser debido a estas situaciones que son relativamente frecuentes: tejido conectivo, infección por HIV, hipertensión portal, la enfermedad cardíaca congénita. Eso es lo principal. Y también existe la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Eso ya, bueno, no sé si han hecho pediatría, no sé, pero cuando los bebitos nacen y tienen insuficiencia respiratoria persistente, parte del diagnóstico diferencial es descartar que no tengan esto: hipertensión pulmonar persistente recién nacido, y también esto, que no tengan cardiopatía congénita, que son causas de vida. El grupo 2. El grupo 2 es una complicación, como ven acá, una complicación frecuente de la insuficiencia cardíaca, especialmente la insuficiencia cardíaca izquierda. Ocurre en el 60 a 70% de pacientes que tienen alguna patología, en este caso, como ejemplo, la enfermedad mitral. El grupo 3 es una complicación también frecuente, pero en pacientes que tienen problema pulmonar. En el caso de EPIC, los pacientes que tienen EPIC, hasta el 30-60% pueden hacer hipertensión pulmonar, por citar un ejemplo, y también es bastante frecuente en personas que viven en altura, ¿no?, por lo menos más de 2.500 metros. El grupo 4 es menos frecuente y ocurre principalmente en personas que tienen algún problema obstructivo, y el grupo 5 es relativamente menos frecuente. Eso de la frecuencia está en este dibujo. Este dibujo es para que esté claro cuál de todos estos tipos es la más frecuente, y eso interesa porque es la que más van a encontrar. Entonces, la hipertensión pulmonar más común que existe es esta, la tipo 2. Tipo 2 es la hipertensión pulmonar que está asociada a enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué es la más común? Porque hay un montón de insuficiencia cardíaca. Entonces, como hay bastantes pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, es por eso que también hay bastantes posibles pacientes que van a hacer hipertensión pulmonar. El segundo tipo de hipertensión pulmonar más frecuente es la tipo 3. Tipo 3, ¿por qué es común? Porque también hay muchas personas que tienen patología pulmonar, ¿no?, insuficiencia respiratoria crónica, alteraciones estructurales o viven en altura. Entonces, estas dos son las más comunes. La que le sigue en frecuencia es la tipo 4. Tipo 4 es la hipertensión pulmonar asociada a obstrucciones de la arteria pulmonar. Al decir obstrucciones, principalmente esto hace referencia a la trombosis pulmonar, no solamente la aguda, sino la subaguda y la crónica. La siguiente en frecuencia vendría a ser la tipo 5. Tipo 5 son, pues, pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero no está clara la etiología, ¿no?, porque hay una mezcla de factores. Y la más extraña y rara de todas es la tipo 1, la más infrecuente, entre comillas. Esa es la cosa: 2, 3, 4, 5 y 1. Esa sería la frecuencia. Respecto a la fisiopatología, entonces vamos a ir grupo por grupo. La hipertensión pulmonar más estudiada, la más estudiada es la tipo 1, la que más estudiada, es la menos frecuente, pero es la que es más estudiada. En esta hipertensión principalmente está fallando la arteria pulmonar, ¿no?, directamente. Y básicamente lo que ocurre en la arteria pulmonar es que ocurre una hiperplasia de la media, una proliferación de la íntima y formación de lesiones plexiformes. Y hay tres grandes caminos que están metidos en esa alteración estructural. Uno es la sobreexpresión de endotelinas, la disfunción de la expresión del óxido nítrico y la disminución de las prostaciclinas. Esos son los tres grandes caminos. Endotelina, óxido nítrico y prostaciclina. Está también acá. Entonces, la vía del óxido nítrico, la vía de la prostaciclina y la vía de las endotelinas. Lo interesante es que, como esta hipertensión es la más estudiada, es también donde existen los medicamentos. Hay varios medicamentos que tratan hipertensión pulmonar, y acá en estas pequeñas bolitas rojitas están. Hay medicamentos que actúan en la vía del óxido nítrico, hay medicamentos que actúan en la vía de las prostaciclinas, y hay medicamentos que inhiben, ¿no?, las endotelinas. Entonces, ya vamos a ver eso en la parte del tratamiento, pero ahí están. La mayoría de medicamentos hacen referencia a esas tres vías principales.
Respecto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tipo 2, acá ¿cuál es el problema? El problema es presión capilar pulmonar en cuña. Como comentamos ayer, cuando falla el lado izquierdo del corazón y aumenta la presión capilar pulmonar en cuña, eso eleva también la presión de la arteria pulmonar. ¿Ya? Y esa elevación crónica de la presión pulmonar, que inicialmente podría ser reversible, con el tiempo se puede volver irreversible cuando hay infiltración de músculo liso, cuando hay proliferación de la adventicia y proliferación de la media. Entonces ese es el problema, ¿no? Que si es un estímulo que se vuelve crónico, también crónicamente se puede dañar esa arteria. Lo que empezó como insuficiencia cardíaca izquierda, que es left heart disease, se complica con hipertensión pulmonar, y cuando esto existe se agrega insuficiencia cardíaca derecha. Entonces miren, a la izquierda nos pasamos a tener insuficiencia cardíaca derecha, y cuando existe todo eso se llama insuficiencia cardíaca global. Entonces los pacientes que tienen hipertensión pulmonar son pacientes que ya son con insuficiencia cardíaca global. Respecto a la hipertensión pulmonar tipo 3, acá la fisiopatología más importante es la hipoxemia y también la polución, ¿no? Acá la polución que está estudiada es el cigarro, pero esa polución cuando existe, y especialmente la del cigarrillo y la nicotina, provoca que se exprese menor óxido nítrico, y de igual manera la hipoxia. La hipoxia actúa en un factor inducible por hipoxia, que así se llama HIP, factor inducible por hipoxia, que altera la función de mitocondrias y altera la expresión de los factores de crecimiento vascular endotelial, lo cual genera, ¿no?, una sobreexpresión de crecimiento de células y proliferación del endotelio. O sea, este factor de crecimiento se sobreexpresa y finalmente hace que la arteria pulmonar también pues tenga esa hiperplasia y proliferación. Entonces el estímulo acá es claro, o polución o hipoxia. Principalmente la hipoxia es lo más importante. En la hipertensión pulmonar tipo 4, acá la fisiopatología principal es esto: la obstrucción de la arteria pulmonar a distintos niveles. Entonces, en la medida que existen trombos aquí, los trombos también provocan inflamación del endotelio y provocan que, bueno, mejor dicho, esta inflamación del endotelio también va a hacer que haya mayor proliferación, y también si existen trombos hay pues un estado protrombótico, ¿no?, que eso en sí mismo es un estado inflamatorio a nivel de ese endotelio que puede hacer cambiar a la arteria pulmonar volviéndola más rígida. Esto de acá es un examen de perfusión, de ventilación, perfusión del pulmón, y precisamente es un examen interesantísimo para lo siguiente, ¿no? Ayer se comentó un poquito, no sé si lo hice, enfermedad microvascular. En el seminario en el seminario presencial. Esa cosa de microvascular que está en el corazón, que está en el cerebro, que está en los riñones, también está por el pulmón, ¿me entiendes? También está en el pulmón, también está ahí, esas cosas súper pequeñitas, ¿no? Esos súper pequeños no se ven en la tomografía, no se puede ver, tampoco se ve bien en una angiografía pulmonar. Entonces, a veces el examen que queda para ver eso es el examen de ventilación-perfusión. O sea, que es un examen de perfusión, ¿no?, para ver ya a nivel celular si está captando o no el oxígeno. Entonces, también puede haber ese tipo de problemas obstructivos, ¿no?, en esa parte microvascular del pulmón que son evidentes con ese examen. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Acá lo más importante es esto, la sospecha. O sea, no podemos hacer el diagnóstico de nada, y principalmente de esta hipertensión pulmonar, si no la sospechamos. Ya tenemos que sospecharla. Y el segundo objetivo es identificar algunos síntomas o enfermedades subyacentes, ¿no?, que estén asociadas a la hipertensión pulmonar. Hay síntomas comunes, hay síntomas que son menos comunes. Dentro de los síntomas comunes tenemos a la disnea y la fatiga. Entonces, disnea y fatiga son los síntomas principales a considerar en este cuadro. Podría haber también palpitaciones, podría haber hemoptisis, podría haber distensión abdominal, ganancia de peso, puede haber hasta síncope. O sea, pueden haber varias cosas, pero esto es lo principal, disnea y fatiga. Ahora, ¿por qué pueden haber varias cosas? Me explico. Si por ejemplo tenemos insuficiencia cardíaca y eso provoca hipertensión pulmonar tipo 2, por eso podemos tener palpitaciones, ¿no?, porque la insuficiencia cardíaca tiene arritmias. Si
Si estamos pensando, por ejemplo, que mi paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, puede tener hemoptisis, no por un tema estructural en el pulmón. Puede tener hemoptisis también si de repente está haciendo un TEP, ¿se dan cuenta? Distensión abdominal con el ejercicio y náuseas. Bueno, eso puede ser por insuficiencia cardíaca. La ganancia de peso y retención de fluidos también puede ser insuficiencia cardíaca. Y el tema del síncope, eso puede ser también por arritmias, síncope arrítmico, o puede ser también por un tema de un TEP. Un TEP también puede debutar de esa forma. Entonces estos síntomas pues son comunes, ¿no? Pero nos deben hacer sospechar, algo está pasando. Los síntomas que deberían llamar la atención siempre de todos los pacientes son la disnea inexplicable y la fatiga inexplicable. Mejor lo ponemos de esa forma: disnea inexplicable y fatiga inexplicable. Eso es lo que debe llamar la atención, no es normal, puede ser TEP, ¿ok? Piensen eso. Síntomas raros, puede haber disnea de esfuerzo, puede haber disfonía, etc. Pero bueno, reitero, ¿no? Disnea y fatiga, entre comillas, inexplicables, ahí puede estar metido un cuadro de hipertensión pulmonar. Perfecto, esa es la clínica, los síntomas principales. Al examen físico, todo nos va a ser de utilidad, absolutamente todo. Por ejemplo, podemos encontrar signos compatibles con hipertensión como cianosis, la cianosis central. Si estamos viendo cianosis central, ¿en qué podríamos pensar? En una cardiopatía congénita, probablemente. Si vemos cianosis periférica, puede ser un tema pulmonar que está conllevando hipoxemia. Podría ser que encontramos incremento del ruido pulmonar. ¿Qué podría indicar eso? Que hay insuficiencia cardíaca derecha. Podríamos encontrar tercer ruido. Eso está muy genial. ¿Se acuerdan qué cosa es el tercer ruido? Bueno, el tercer ruido es un ruido que ocurre en la diástole, ¿correcto? Diástole. El tercer ruido y el cuarto ruido ocurren en diástole. ¿Y qué significa cuando existen? O mejor dicho, cuando los podemos escuchar. Significa que hay falla en la diástole. Entonces, si un paciente tiene tercer ruido es porque tiene disfunción diastólica. Y si alguien tiene eso, es insuficiencia cardíaca. Ya el tercer ruido. Perfecto. Podemos tener, esos son signos generales, ¿no? De hipertensión pulmonar. Podemos tener signos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha, conversamos eso ayer. Distensión de las venas yugulares, distensión abdominal, hepatomegalia, ascitis y edema. Todo eso son los signos de aumento de la presión venosa central. Ahí están, y por supuesto existen en estos casos. Tenemos, por ejemplo, signos que indican falla cardíaca izquierda, cianosis, mareos, extremidades frías. Tenemos otros signos que nos indican patología pulmonar crónica, como por ejemplo clubbing. Clubbing son los dedos en pared del tambor. Pulmón fibrótico, ¿no? Bronquiectasias. Entonces, como se darán cuenta, los signos comunes podrían ser estos. Buscamos signos de insuficiencia cardíaca derecha o aumento de presión venosa central, signos que nos indiquen de repente insuficiencia cardíaca izquierda, o de repente signos que nos indiquen que hay una patología pulmonar, paréntesis, hipoxemia. ¿Se dan cuenta? Eso es la cosa. Falla cardíaca derecha, falla izquierda, hipoxemia. El síntoma más importante, como se comentó, es la disnea. La disnea formalmente tiene esta clasificación por parte de la OMS, y la disnea se puede medir con esa prueba que se llama test de la caminata en 6 minutos. Se puede hacer, simplemente se tiene una habitación donde se sabe cuánta distancia hay acá y se toma el tiempo, ¿no? Y se ve cuántos metros ha caminado el paciente en 6 minutos, o si no puede, cuántos minutos pudo caminar. Y ese es el parámetro para comparar la severidad y cómo está respondiendo al tratamiento. En el examen de electrocardiograma, ¿qué cosas nos podrían ayudar a pensar en hipertensión pulmonar? Básicamente esto, todo lo que nos indique que el lado derecho del corazón está mal. Entonces, ¿qué cosa es el lado derecho mal? La P pulmonar, ¿no? O crecimiento arterial derecho, que es la onda P grande. Acá está una onda P con una amplitud de más de 2.25 milivoltios. Podría ser la desviación del eje a la derecha, podría ser los criterios de hipertrofia del ventrículo derecho que están acá, bloqueo de rama derecha, intervalo crucial prolongado. Entonces, en general, si en el electro vemos cosas que nos digan que algo está pasando en el lado derecho, sí, pues no es para pensar que puede haber hipertensión pulmonar en el contexto clínico, ¿no? Disnea o fatiga.
Y también las arritmias, por supuesto, porque si el lado derecho del corazón crece, hay arritmias, fibrilación auricular, contracciones ventriculares, cualquier arritmia. En la plaquita de tórax también hay cosas que la placa de tórax nos va a servir para dos cosas, ¿no? Uno, ver cómo está el corazón, en este caso está grandote, entonces sí pensamos que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tiene disney y tiene corazón grande, listo, sacamos insuficiencia cardíaca. ¿Puede tener hipertensión pulmonar? Por supuesto que sí puede, dependiendo del tiempo. Y también veremos cómo está estructuralmente el pulmón, por supuesto. Entonces la placa de tórax sí es básica, es importante, va a ayudar. Las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar que están acá, la espirometría para ver los volúmenes funcionales, nos van a ayudar para ver, ¿no?, si hubiese algún tipo de problema ya directamente pulmonar, no grupo 13. O sea, puede pasar, corazón estructuralmente normal, pulmón estructuralmente normal, pero no es suficiente, ¿no? Funcionalmente puede tener algo y eso puede entrar en un tema de hipertensión pulmonar tipo 3. Funcionalmente, por ejemplo, acá puede estar metida el apnea del sueño. Un paciente que tiene apnea del sueño hace hipoxemia, ¿no? Y si esto es crónico, es un sustrato para que pueda complicarse con hipertensión pulmonar. O sea, no solo el pulmón tiene que estar destruido, sino también puede estar funcionando mal. Así tenemos que pensar. Perfecto. La ecocardiografía. Este examen sí es muy importante y no puede faltar, porque en el examen de ecocardio hay varias cosas que se miden, pero en resumen, ¿qué cosa es lo que se ve acá? Se ve pues si hay o no insuficiencia cardíaca. O sea, todos esos datos son para ver si hay o no alteración estructural y o funcional, o sea, paréntesis, insuficiencia cardíaca. Ese es un punto. El otro punto es que con este examen se puede ver, acá por ejemplo está la válvula tricúspide. Este es el lado izquierdo, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Por qué decimos que es ventrículo derecho? Porque tiene esta cosita que está acá que se llama banda moderadora. Anatómicamente eso es lo que nos permite decir, ya, este es el lado derecho. Y si este es derecho, este es la tricúspide. Y acá vemos que está de color azulito, ¿no? Azul significa que el flujo va de arriba hacia abajo. Entonces, como va de arriba hacia abajo, significa que en ese momento hay insuficiencia. Entonces ahí estamos viendo insuficiencia tricúspide. La insuficiencia tricúspide que está acá es el parámetro más importante que nos ayuda a ver la presión sistólica de la arteria pulmonar. O sea, por el eco nos damos cuenta de hipertensión pulmonar si existe eso. Entonces, ¿para qué se ve el eco? Para poder decir, ¿sabes qué? Este paciente sí tiene sospecha, o mejor dicho, probabilidad de hipertensión pulmonar. Eso se informa como probabilidad baja, moderada o alta probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Okay? Bien, puede ser que vemos que el lado izquierdo está súper bien, pero si tiene esto, ya, este es un paciente con no criterios de insuficiencia cardíaca, pero sí tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, en eso nos ayuda el eco, por eso es que no puede faltar, porque nos ayuda ya inclusive a entrar en el diagnóstico. Este es el examen de ventilación-perfusión que decimos hace un rato, ¿no? Las imágenes son estas y nos ayuda a ver defectos de la captación. Y esto principalmente se debe indicar cuando hay sospecha de tromboembolismo crónico. El tromboembolismo crónico a veces pues obstruye las arterias grandes que podemos ver en un angiotema, pero a veces es difuso, ¿no? Y eso difuso significa microvascular del pulmón. Y eso se ve con esto. Perfecto. Este es otro examen que no puede fallar. ¿Por qué? Porque no es caro. La tomografía del tórax. Una tomografía del tórax está pues 300 dólares más o menos. Realmente no es súper caro y sí es muy importante. Muy importante porque como ven acá, en esa tomografía claramente se ve que hay alteración estructural, ¿no? Tiene patrón reticular bilateral. Inclusive se ve que el corazón está grandazo. Por ahí tiene los ojos. Ahí tiene problema cardíaco y tiene también problema pulmonar. Y así es la vida real, por si acaso. O sea, hay pacientes que tienen hipertensión 1, lo que quieran, pero hay pacientes que tienen las dos. Tienen tipo 2 y tipo 3, ¿no? Podríamos catalogarlo como tipo 5, ¿no? Porque está mezclado. Pero es así, es así. Fisiopatológicamente tenemos que entender cómo ayudar al paciente, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, ¿no?, que tiene corazón grande, tratemos insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y adicionalmente, como tiene tema pulmonar, pues también de repente oxígeno, ¿no? O sea, tratamos corazón y tratamos pulmón. Acá en la tomografía igualito, se ve cómo está el diámetro de las arterias, se puede ver el tamaño del corazón, lado derecho, lado izquierdo, entonces esa es la utilidad, ¿no?
muy parecida a la placa de tórax, vemos cómo está el corazón y cómo está el pulmón, solo que esta imagen es mucho mejor. Esa es la imagen por excelencia, o sea, por excelencia de cardiología. Es la imagen más nítida que puede haber y esa es una imagen de resonancia magnética nuclear. Así se ve. La resonancia magnética nuclear, como ven acá, es muy buena para hacer estas grabaciones en modo cine. Modo cine es en movimiento. En la resonancia magnética podemos hacer imágenes con frecuencia cardíaca lenta, podemos hacer imágenes en frecuencia cardíaca máxima, y es por eso que, como se dijo en el seminario, con esto se puede ver eso de la reserva coronaria. Hay diferencia en la tomografía que no se puede porque el corazón tiene que estar aquí, lo más lento posible. Este examen de resonancia magnética se pedirá cuando haya pues, sospecha de insuficiencia cardíaca. O sea, hemos investigado cosas y de repente por ahí tenemos una sospecha de que es insuficiencia cardíaca porque tiene un péptido energético alto. No, pero yo hice la ecografía y está normal. Correcto, no hay ningún problema. Puede tener una cardiopatía infiltrativa. ¿Me entiendes? Puede tener una miocardiopatía infiltrativa. Y eso se ve, por ejemplo, con este examen. Entonces, no se pide de rutina, pero lo pediremos cuando haya pues, todavía sospecha de insuficiencia cardíaca, paréntesis, miocardiopatía infiltrativa, miocardiopatía restrictiva, amiloidosis, arteriosclerosis, ahí podríamos ver esto. Y con eso entender por qué el paciente tiene esta hipertensión pulmonar. Hay exámenes de sangre también que hay que hacer, en todo. Porque como vimos, en hipertensión pulmonar tipo 1 hay cosas como la hepatitis y el VIH, ¿no?, que pueden provocar. Entonces, eso tiene que estar claro. También tiene que estar claro, por ejemplo, si hay enfermedad autoinmune, porque la enfermedad autoinmune puede provocar insuficiencia cardíaca y esta puede provocar hipertensión pulmonar, ¿no? Hemoglobina, glóbulos rojos, función renal, el ácido úrico, del hígado, el hierro también, por supuesto. La anemia puede ser causa de isla. La anemia no es que haya hipertensión pulmonar, pero como diagnóstico diferencial puede ser que tenga saturación de transferrina reducida o hierro célico reducido. Entonces, eso. El NT y el ProNP son para la insuficiencia cardíaca, la hepatitis y el VIH y también la tiroides. También un tema de enfermedad tiroidea puede dar sin ningún problema disnea y fatiga, que finalmente nuestros síntomas principales. Esta es la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Esta prueba se parece a la prueba de esfuerzo. Se parece porque acá está viéndose cómo está el electrocardiograma, cómo está la frecuencia cardíaca y la presión. Y estamos haciendo ejercicio. Y estamos con frecuencia cardíaca máxima. Pero acá la novedad es que el paciente tiene una máscara. Y esa máscara que está ahí está midiendo la cantidad de CO2 exhalado. Y con ese dato del CO2 que sale, se puede calcular el consumo de oxígeno. El consumo pico de oxígeno. Bueno, eso ya es un dato muy específico, pero ese dato del consumo pico de oxígeno también ayuda a esclarecer si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. También es un dato que sirve para ver si hay o no insuficiencia cardíaca. Y eso, así se hace. Para que lo vean en videito y no en foto. El otro examen súper interesante es el cateterismo cardíaco. Sí es importante, es un examen invasivo. Acá están viendo una arteriografía, porque acá se está inyectando contraste en la arteria pulmonar. A ver qué haga el bucle. Bueno, ahorita se va a pintar, pero acá se ve que las arterias pulmonares están súper gordas, súper grandes, gordotas. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están así? Porque hay hipertensión pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, una hallazgo importante son arterias pulmonares dilatadas. Y también existe el tema del cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es también no lo dije al inicio, pero la forma más importante de medir la hipertensión pulmonar, o sea, la forma formal de hacerlo es por un cateterismo cardíaco. La ecocardiografía pues estima, ¿no?, cómo está la presión, pero lo real es medirlo con un catéter. Y como ven acá, el catéter ingresa al ventrículo derecho, empiezan a aparecer las presiones del ventrículo derecho y cuando se introduce más empiezan a aparecer las presiones de la arteria pulmonar, ¿no?, que se ven acá, 40/7, por ejemplo, ¿no? Presión sistólica 40, diastólica 7. Entonces así se mide formalmente la presión de la arteria pulmonar con ese cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué otra cosa es importante con el cateterismo cardíaco derecho?
lo que permite hacer es la vasoreactividad. Eso de vasoreactividad aplica a pacientes con hipertensión pulmonar tipo 1. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen pues, ¿no? bastantes fármacos que les pueden ayudar, pero no necesariamente esos fármacos van a funcionar en cada paciente. Entonces, eso de vasoreactividad es hacer la prueba. Hacemos la prueba, por ejemplo, de poner un bloqueador de canal de calcio, etc. O sea, hacer la prueba con un medicamento de estos y ver en ese instante si funciona o no funciona. Se puede hacer las pruebas, ¿no? Para no perder tiempo, porque estamos hablando de pacientes que están muy mal y, entre comillas, no podemos perder tiempo con el deterioro clínico, ¿no? Sino que se puede probar ahí de frente cuál es el que le va mejor. Entonces, eso debe ser la vasoreactividad. Perfecto. Entonces acá está, bueno, el último documento que existe de hipertensión pulmonar formal es la guía 2022. El año pasado salió una pequeña update de algunas cosas en ecografía, pero este es el base 2022. ¿Y cómo es el diagnóstico, ¿no? de hipertensión pulmonar? Como decíamos, sospecha, detectar y confirmar. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No? Es sencillo, por si acaso, es súper fácil. Entonces, tenemos un paciente con disnea y fatiga, ¿no? Inexplicable. Es lo más común. Entonces hacemos examen, historia clínica, examen físico, electro, le pedimos ProBNP, saturación de oxígeno, perfecto. Con estos datos podemos más o menos encaminarnos, ¿no? En que puede ser un tema cardíaco o puede ser un tema pulmonar. Si es que estamos pensando que es un tema cardíaco, le hacemos la ecocardiografía, perfecto, para ver si efectivamente tiene o no problema cardíaco, pero la ecocardiografía ya nos dice, no, sí, este paciente sí tiene hipertensión pulmonar, o de repente acá nos dice, no tiene, no hay. Entonces acá se ve la probabilidad de hipertensión pulmonar. Si la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja porque salió normal, entonces, ya, tiene otra cosa. ¿Me entiendes? Tiene otra cosa. Si no hay hipertensión pulmonar, tiene otra cosa. Entonces, por eso es que el ecocardio es el examen 1. El examen 2 es esto, ¿no? Una tomografía. O sea, puede ser una tomografía, rayos X, tomografía, PET scan. Y esto nos va a determinar si hay o no, por ejemplo, una causa pulmonar. Si estuviese una causa pulmonar, correcto, se maneja lo que hay. Si es que no se documenta una causa pulmonar, pero sí, por ejemplo, acá se ve que la arteria pulmonar está gruesa, ¿no? Que el corazón derecho está grueso también, allá seguimos buscando, porque sí sospechamos que tiene hipertensión pulmonar. Entonces, es sencillo, lo repito, súper fácil. Tenemos la sospecha clínica y los dos exámenes de cajón que vale la pena hacer es ecocardio y tomografía. ¿Por qué? Porque son los dos tipos de hipertensión pulmonar más frecuentes, ¿me entienden? Lo más frecuente que van a encontrar es la tipo 2, entonces ahí está, tipo 2. La segunda más frecuente que vamos a encontrar es tipo 3. Buscando estas dos cositas ya está, pues hemos descartado el 80% de problemas, ¿me entienden la idea? Porque el resto de hipertensiones son más inusuales. Bueno, mejor sigo hablando acá de esto. Entonces, estamos con el tema de eco, estamos con el tema de pulmones. Si esto sale absolutamente normal y esto también sale absolutamente normal, hacemos las otras pruebas, ¿no? La sangre para buscar autoinmune, infecciones. Si de repente estamos pensando de que por ser un paciente de alto riesgo de tromboembolismo pulmonar y acá no sale nada, no nos quedamos tranquilos, ¿no? Pedimos dímero D, de repente pedimos un examen de perfusión, ventilación-perfusión, ¿no es cierto?, para esclarecer. Si finalmente hacemos todas las pruebas posibles, absolutamente todas, y todas salen negativas, cuando todo sale negativo, pero sigue el problema, este es hipertensión tipo 1. ¿Me entiendes? El diagnóstico de hipertensión tipo 1 es por descarte. Cuando todas estas pruebas salen negativas, eso sería nuestra conclusión, tipo 1. ¿Me entienden la importancia? Respecto al tratamiento, la hipertensión pulmonar tipo 1 es la que es más estudiada, como les he comentado, y por ser más estudiada es la que tiene más opciones de medicamentos. Hay bastantes. Así como la hipertensión arterial sistémica y full grupos de fármacos, acá también. Tenemos bloqueadores de canales de calcio, que son conocidos, ¿no? Ludipino y etc. Tenemos antagonistas del receptor de endotelina, ambrisentan, bosentan, macitentan. Estos medicamentos, sobre todo bosentan y ambrisentan, sí hay. Eso sí tenemos en nuestro país, pero es carito. Una cajita de 30 pastillitas está 700 soles. Es caro, pero es necesario para vivir. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, si
sildenafil, tenemos. Análogos de la prostaciclina, verapros, sí hay, pero en muy pocos lugares en 2 clínicas nada más. Agonista del receptor de prostaciclina, Selexipar, eso lo hemos visto acá en el Perú. Esto sí, estimulador de la carbohidratos en clase soluble, riosigual sí hay. Análogos de prostaciclina, ilopros también sí hay. Análogos de prostaciclina, evoprostenol sí hay. Son súper caros, hay isociclo $800, por si acaso. Son costosos, ¿ok? Pero tenemos opciones no costosas. Ese es el punto. Y el otro punto es como la hipertensión arterial sistémica. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Combinamos 2 medicamentos, combinamos 3. Acá es lo mismo, ¿no? Combinamos esto, combinamos 4. Si es necesario, combinamos 5, ¿no? ¿Me entienden? Y eso de la vasoreactividad es verificar, ¿funcionan los vectores de calcio, sí o no? ¿Funcionan los estos, sí o no? Para ya de una vez priorizar, ¿entienden? Entonces, esa es la idea de la vasoreactividad. Pero reitero, esto solamente es para hipertensión pulmonar tipo 1, que es la menos frecuente, es la que vamos a hacer diagnóstico por descarte. Ya. Terapias para hipertensión pulmonar tipo 2. Este gráfico que está acá es la guía clínica. Así está la guía clínica con sus recomendaciones. Entonces, ¿qué dice acá? Mira, las drogas están aprobadas para hipertensión arterial pulmonar, paréntesis, tipo 1, no están recomendadas. O sea, todos indican que no. O sea, no hay evidencia. No hay evidencia de que ninguno de estos medicamentos sirva pues, a un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? No sirve. Lo único que hay que hacer es tratar la enfermedad cardíaca izquierda, tratar el aumento de la presión capilar pulmonar en cuña de manera individual. O sea, la clase de ayer. ¿Qué hay que hacer acá? La clase de insuficiencia cardíaca. Es lo que hay que hacer. En el tratamiento de la hipertensión pulmonar tipo 3. Tipo 3 es la de problema pulmonar, ¿cierto? Entonces, el uso de los medicamentos para el grupo 1 no se recomienda, no sirve. Riosigual no sirve, ambrisentan no sirve, letrozolid no sirve. Inhibidores de las 5-fosfodiesterasa sildenafilo, más o menos no sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Tratamiento de la enfermedad pulmonar. Optimizar el tratamiento de la causa pulmonar subyacente. Y cuando esté indicado, tratar la hipoxemia, tratar el apnea del sueño, tratar la hipoventilación alveolar, tratemos el pulmón. Ustedes son estudiantes, si no lo han visto, pero lo van a ver. Hay muchos pacientes que son de la sierra, que han trabajado en la mina, tienen el PIB severo, y por tener el PIB severo tienen hipertensión pulmonar tipo 3, y por tener eso tienen cor pulmonar, ¿no? Cor pulmonar. Entonces, algunos médicos para tratar el cor pulmonar, ¿qué hacen? Le dan sildenafilo, le dan limpiacén, o sea, no, ¿me entienden? No. Decirle a un paciente que es así, no, señor paciente, tome su pastillita. No, eso es lo facilito. Lo facilito es la pastillita que está, no sé, de 10 horas. Lo difícil es, señor paciente, su problema es que le falta oxígeno, tiene que usar oxígeno de por vida. Eso es lo difícil, pero es lo que corresponde. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer lo que corresponde. No necesariamente lo que corresponde es lo más fácil. Ese es el mensaje que les puedo dar. Perfecto. Grupo 4. Grupo 4 era la hipertensión pulmonar obstructiva. Obstructiva, paréntesis, trombosis arterial pulmonar, ¿no? Lo mismo, medicamentos de tipo 1, de protinil no sirven. Las drogas para el grupo 1, indicación 2B, como que no. ¿Qué tiene cierta evidencia? Riosigual, ese sí. Y básicamente lo que hay que hacer es anticoagulación. O sea, si un paciente tiene hipertensión grupo 4, significa que es crónico, ¿no? O sea, crónicamente tiene trombosis pulmonar. Como es crónico, entonces anticoagulación de por vida. Ese es el tratamiento, anticoagulación de por vida. Ahora, acá quiero que piensen algo. Miren, ustedes conocen un paciente que tiene disnea y fatiga. Perfecto. Le hacen su eco, el eco del corazón está bien, pero sí tiene hipertensión pulmonar. Perfecto. Le hacen la tomografía y bueno, ahí saben que tiene la trombosis pulmonar. Listo, diagnóstico. Trombosis pulmonar, anticoagulación. Mi pregunta es, ¿nos quedamos contentos con eso? Está bien, me gusta que no se queden contentos. ¿Por qué hay que investigar? ¿Por qué? O sea, no es normal
no es normal que un paciente tenga trombosis pulmonar crónica, no es normal, ¿no es cierto? Detrás de eso puede tener un estado protrombótico, puede tener un estado protrombótico secundario, entonces hay que investigar que no tenga un síndrome de fosfolípido, hay que investigar que no tenga un déficit de la población, proteína C, S, antitrombina, ¿me entienden? Puede ser que tenga cáncer el paciente. ¿Qué tal si tiene cáncer de ovario la persona y está con hipertensión pulmonar? Hasta podemos retrógradamente hacer el diagnóstico de un cáncer. Por eso, aparte de esto, empezamos a buscar estado protrombótico. ¿Ok? Muy bien. Estado protrombótico. Entonces, eso está. Perfecto. Ya está. Respecto a la hipertensión pulmonar tipo 5, bueno, son múltiples causas, que acá están esas causas. Voy a tratar ya los desórdenes hematológicos que tenga el paciente, no desórdenes sistémicos, metabólicos. Ya está. Eso que está acá en el videito me parece que es el ECMO. Ahí está, este es el video de ayer, que no funcionaba ahí. Entonces, pensemos, ¿no? Supongamos que hay un paciente que tiene un daño estructural pulmonar súper severo, ¿no? Lamentablemente, al igual que el corazón, pues trasplante, ¿no? Entonces sí, se puede hacer trasplante de pulmón. Y para hacer ese trasplante de pulmón existe esta máquina que se llama ECMO, que se llama oxigenación por membrana. Y en esa máquina se hace una canulación de la arteria, es arterial, se hace una canulación de la arteria aorta con la vena directamente centrales y de ahí se saca toda la sangre, la máquina la oxigena y la máquina envía el impulso, ¿no?, para que entre al corazón. Entonces eso se hará mientras al paciente le sacan el pulmón y le ponen el otro, ¿me entienden? Para que el paciente siga vivo en el procedimiento se le está oxigenando directamente la sangre y se le está dando gasto cardíaco directamente. Entonces eso es muy interesantísimo. El ECMO, una máquina de ECMO está como $350,000 y más o menos unas 24 horas de ECMO están como $25,000 por día. Así cuesta. En Perú hay ECMO, en una clínica privada, hay ECMO para los residentes. Es que es muy caro, obviamente, es súper caro. $25,000 por día solo el ECMO es carísimo. Pero existe y se aplica, ¿no?, cuando corresponde. Respecto al pronóstico, hay esta escala que está en esta guía, ¿no? Esta escala es para ver, bueno, las variables y decir mi paciente tiene bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Si tenemos y esto es principalmente para hipertensión tipo 1. Si mi paciente tiene hipertensión tipo 1 y tiene alto riesgo, pues ¿qué significa? Que no voy a perder el tiempo. O sea, acá no voy a estar probando un medicamento de frente, empezamos con 4, ¿no?, para ir a lo seguro. Porque si no lo hacemos bien, el paciente puede morir en corto tiempo. Y esta pequeña diapositiva que la visto ayer, ¿no?, la donación de órganos en nuestro país pues no es buena. Hay muy pocos donantes, 2 donantes por millón de habitantes, a comparación de España, que hay 40 donantes por millón de habitantes. El órgano menos transfundido es el corazón y pulmón. Entonces, justo estamos hablando de la clase de insuficiencia cardíaca y acá estamos con la de hipertensión pulmonar, o sea, son las más complicadas. Lamentablemente no hay pues un HAPMate, ¿no? O sea, no hay una asistencia ventricular en pulmones, ¿no? Acá sí hay tecnología, ¿no?, pero para pulmones todavía no existe, ¿no?, esa tecnología portátil, tristemente. Por esa es la parte número 1 de la clase. Y ahora viene la parte 2, que es más concreta. La parte 2 es tromboembolismo pulmonar. Es sencillo, no se estresen. Serán 3 diapositivas, porque ya tienen los conocimientos. Aquí la cosa es la siguiente, ¿ya? Primero, ¿cuál es el síntoma principal en el tromboembolismo pulmonar? Todo parte de eso. ¿Cuál es el síntoma principal? Es lo mismo. Disnea, fatiga, síncope también. También un paciente puede tener síncope. O si quieren, pérdida transitoria de nivel de conciencia. Mi pregunta curiosa aquí para ustedes es: si una persona con TEP hace un síncope, ¿por qué hace síncope? ¿Qué habrá pasado? Por eso, ahí está. Un shock obstructivo. O sea, cuando una persona tiene un TEP agudo, en ese instante se tapa la arteria pulmonar
en ese instante la sangre se detiene. Si la sangre se detiene, eso se llama shock obstructivo y cae la presión. Por eso el paciente se puede desmayar. Eso, o sea, tienen que tener la mente abierta. Tengan la mente abierta. Mi paciente estaba de viaje de Lima, bajó del ómnibus y se desmayó. Pueden ser muchas cosas, ¿no es cierto? Puede ser hipoglicemia, puede ser diabetes, puede ser lo que ustedes quieran, pero también puede ser TEP. ¿Ok? También puede ser, y ustedes tienen que buscar. ¿Ok? Entonces, la mente tiene que estar abierta. Bueno, este pequeño cuadrito que está acá es el más importante. O sea, esto es lo más importante para hacer el diagnóstico de TEP. Todo parte con la sospecha clínica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos la sospecha clínica con esto? Hay pacientes que tienen alto riesgo de TEP, moderado y bajo. ¿Okay? ¿Quién tiene alto riesgo de TEP? Por ejemplo, pacientes que tienen fractura de miembro inferior. O sea, un paciente con fractura de miembro inferior se entiende que es un paciente inmovilizado. ¿Qué más? La fractura provoca inflamación, ¿no es cierto? Provoca que haya éstasis venoso. Las arterias son fuertes, pero las venas colapsan con la inflamación, y si la vena colapsa ya se detiene pues la circulación venosa y, paréntesis, coágulos, trombosis venosa. Por eso es tan importante la fractura del miembro inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses. El paciente puede haber tenido fibrilación auricular, lo hemos podido tratar de la mejor forma, pero es un paciente que puede seguir haciendo fibrilación auricular y eso puede dar embolismo. No solamente al cerebro, sino también al pulmón. Pacientes operados por reemplazo de cadera o reemplazo de rodilla, también son pacientes que han estado inmovilizados o están. Pacientes con traumatismo mayor. Un paciente con traumatismo mayor es un paciente que obviamente está postrado, no se mueve y encima tiene mucha inflamación. Encima tiene heridas, ¿no? Que es un estado protrombótico. Listo. Infarto de miocardio, últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque en el infarto de miocardio puede ser que tenga una fracción de eyección muy baja o puede ser que tenga aneurisma, ¿no? ¿Qué es eso? Coágulos. Paciente que ya tuvo trombosis venosa anterior y paciente que tenga daño de la médula. O sea, un paciente postrado por médula también es de altísimo riesgo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tenemos mi pacientito con disnea y fatiga, perfecto. Y tu paciente tenía algo de esto, listo. TEP hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona. ¿Me entienden la idea? Disnea y fatiga, y esto, listo. TEP hasta que se demuestre lo contrario. Lo tratan como TEP, inclusive, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona. ¿Qué más les puedo decir de esto? De que, bueno, antes de comentar mi comentario, esta es la clínica, ¿no? Cuando hay un tema de TEP, básicamente empieza a haber fallo del ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, activación hormonal, empieza el ventrículo derecho colapsa, empieza a haber menos contractibilidad, empieza a haber menor gasto cardíaco derecho, empieza a caer la presión sistémica. Si no hay gasto cardíaco derecho, también cae la presión sistémica. Eso puede hacer que inclusive disminuya la perfusión coronaria y, bueno, finalmente puede haber shock obstructivo y sin control puede llegar hasta la muerte. Ese es el camino. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora, si nosotros tenemos esto y tenemos la clínica, o sea, tenemos sospecha, esa sospecha tenemos que formalizarla. ¿Cómo la formalizamos? Con unos scores. El score que se utiliza en el TEP es este de acá, Gineva. El score de Gineva tiene sus pequeñas variables y en base a las variables sale la probabilidad de TEP. Este es el score que se propone en la guía 2022. Hay otro que es el score Wells. El score Wells para tromboembolismo pulmonar. Tanto el score Gineva como el score Wells salen en su pequeña calculadorita de Calculate en el celular. Ahí está, es gratis. La pueden aplicar. Entonces, si tienen sospecha, tienen que aplicar una de estas escalas para tener este resultado. Perfecto. Y vamos a ir al grano. El grano es este. Este es el esquema de manejo. Cuando estamos ante un paciente que tiene TEP, hay 2 escenarios. El escenario número 1 es inestabilidad hemodinámica y el escenario número 2 es paciente estable hemodinámicamente. Hay 2 escenarios. Voy a empezar primero con este, el estable. ¿Ya?
porque ahí aplica eso de Wells y Guillermo. Entonces, si mi paciente tiene disnea, fatiga y bueno, estamos pensando que tiene TEP y está hemodinámicamente estable, correcto. Analizamos la probabilidad clínica con los scores. Perfecto. Si nuestro score sale que tiene alto riesgo de TEP, ¿no? De frente le hacemos un angiotensin pulmonar. Eso significa chest tomography pulmonary artery, tomografía de la arteria pulmonar. Le hacemos de frente, o sea, no hay que perder el tiempo. Acá el examen no es el ecocardio, y eso es curioso, ¿no? Pero en el contexto de TEP, el examen de elección importante es la tomografía, el angiotensin pulmonar, en el paciente estable. Y ahí se determina si tiene o no tiene TEP, punto final. Ahora, ¿qué pasa si sale que tiene baja probabilidad? ¿No? Si en el score sale que tiene baja probabilidad o intermedia, hacemos dímero D. Si el dímero D sale negativo, se acabó, no tiene TEP. Pero si tiene probabilidad baja o intermedia y el dímero D sale positivo, igual termina en angiotensin pulmonar, igual ahí nos daremos cuenta si tiene o no tiene. ¿Correcto? Sí, sencillo. Ese es el crónico. Pensamos, hacemos el bendito score, si tiene alto riesgo, tomografía. Y con eso se define. Si sale el riesgo bajo o moderado, correcto, le hacemos el dímero. Si el dímero sale negativo, listo, no tiene nada, se va a su casa. Se va a su casa. Si tiene emergencia, se puede ir. Y si sale positivo, igual tiene que ir a tomografía. Ese es en crónicos, no crónicos, en estables. Y este es en paciente inestable. Lo primero que hay que hacer con un paciente que tiene sospecha de TEP y está inestable es una ecocardiografía. O sea, en el paciente inestable de inicio hay que hacer una ecocardiografía. ¿Y por qué creen que habrá que hacer una ecocardiografía? A un paciente hemodinámicamente inestable. Miren, esa cosa del ecocardio, por si acaso, no es solamente el cardiólogo. Actualmente, en emergencia, los médicos internistas, los médicos emergencistas, hacen pues las ecografías Focus, ¿no? Focus. Son ecografías rápidas para ver esto. Paciente inestable. Es simple, miren, les cuento, es simple. Cuando un paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que entender por qué, ¿no? O sea, qué tipo de shock tiene el paciente. O sea, esa ecografía de ahí es para entender qué tipo de shock tiene el paciente. Acá simplemente tenemos un paciente que está en estado de shock. Pensamos que puede ser TEP, pero pueden ser muchas cosas. Entonces el ecocardio es para ver el motivo del shock. El ecocardio analiza cómo está la vena cava, ¿ok? Si la vena cava está colapsada, o sea, si está aplastada, ¿qué significa? Que a ese paciente le falta volumen. Entonces, ¿qué significa eso? Shock hipovolémico, listo. Tratamiento líquido, sangre. Puede ser que en el ecocardio la fracción de eyección está alterada, ya, correcto, cardiogénico. Puede ser que en el ecocardio encontremos pues obstructivo. Obstructivo es derrame pericárdico. Obstructivo significa también coágulos de sangre, la aurícula. Obstructivo significa que este paciente tiene hipertensión pulmonar severa, ¿no? Nos damos cuenta que tiene severo sin motivo aparente, entonces eso es un TEP. ¿Ya? Entonces el ecocardio nos va a decir sí, este paciente efectivamente tiene un shock obstructivo. Y ese shock obstructivo se determina viendo si tiene disfunción del ventrículo derecho, por eso dice acá. Si es que hacemos el eco y tiene disfunción del ventrículo derecho, inmediatamente igual debería pasar a una angiotensin pulmonar, debería, ¿no? Pero si no es posible, porque está muy mal el paciente, igual se le trata. Se le trata con anticoagulación, con trombolisis, con todo lo que corresponde, ¿sí? Esa es la única diferencia, ecocardio, para definir qué tipo de shock, porque no vaya a ser que sea otra cosa. Y ahí se para eso, no tenemos que hacerlo. Perfecto. Respecto al tratamiento del TEP, es la anticoagulación. Si un paciente está hemodinámicamente inestable y es de alto riesgo, habría que hacer una reperfusión o una trombolisis. O sea, ¿cuándo se hace trombolisis? En estos casos, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. O sea, ahí sí hay que hacerlo. Paciente hemodinámicamente inestable con contexto de TEP, habría que hacer una trombolisis. Si es que con el favor de Dios no está inestable, se podría hacer simplemente la anticoagulación. Pero si es un paciente, reitero, de alto riesgo o de intermedio, sí, vale la pena hacer la fibrinolisis en el contexto de TEP. Esto de acá es el score PESI. PESI es un score de severidad. PESI significa Pulmonary Embolism Severity Index, ¿no? Simplemente es un score para predecir la severidad del cual.
acá está el tema de apoyo, ¿no? O sea, el tratamiento acá es la anticoagulación, el tratamiento acá es la trombolisis, pero el apoyo, ¿cuál es? Es ayudar al ventrículo derecho, porque es el que está mal, ¿no es cierto? No mal, sino que es el que está haciendo la fuerza, ¿no? El ventrículo derecho es el que está trabajando más, y eso se puede hacer con optimización de volumen, o poca cantidad, ¿no? Como dice acá, 500 mililitros en 15 a media hora, cautelosamente. Se puede dar también inotrópicos. Dobutamina también se puede iniciar. Dobutamina como soporte de contractibilidad del ventrículo derecho, y en casos extremos el ECMO que les he comentado. En un caso de TEP severo, ECMO, mientras tanto el paciente está con fibrinolisis, de repente endarterectomía, lo que corresponde, pero el soporte es el soporte final. Perfecto. Y esta es la fibrinolisis. Acá el medicamento principal es este, que es la del alteplase, y simplemente hay que hacer 100 miligramos en 2 horas. Cada ampolla de alteplase viene de 50 miligramos, esas son 2 ampollitas. ¿Y cuánto creen que está cada ampollita? 2.500 soles cada ampolla. 5.000 soles. Así cuesta. O sea, así cuesta. Y no es caro, ¿me entienden? O sea, quiero que entiendan esto. Y no es caro, porque el precio más alto es la vida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El precio más caro que uno puede pagar es la vida. Entonces, no es caro, lamentablemente, ¿no? Es el precio que tiene, es lo que corresponde. Como médicos, ustedes tienen que recetar lo que corresponde, ¿me entienden? Ay, no, es pobrecito, no le voy a recetar porque no tiene plata. Nunca hagan eso. Ustedes tienen que recetar, ¿me entienden lo que les digo? Así no, entre comillas, tengan dinero, lo tienen que hacer. Si no lo hacen, están actuando mal. ¿Okay? Okay. Antes de hacer la fibrinolisis, siempre tienen que chequear esto, las contraindicaciones absolutas y relativas. Siempre hay que chequear eso. Hay indicación, todos estamos listos, pero puede haber historia de ACV, puede haber un tema de neoplasia del sistema nervioso central, puede ser que el paciente esté en el contexto de un traumatismo mayor o una cirugía reciente, o puede ser que tenga ya antecedente de una diálisis hemorrágica, o que esté con un sangrado activo por otra cosa. Puede pasar. Un politraumatizado sangrando por un lado X y que por complicación, etcétera, hace un TEP también por inflamación, puede pasar y no se podría, ¿entiendes? Porque es una contraindicación absoluta. Entonces, eso sí, siempre hay que ver. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se anticoagula? O sea, después de la fibrinolisis viene la anticoagulación. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 meses. Por lo menos 3 meses. Si es que es un paciente, pues, que se moviliza, ¿no? Que está estable, etcétera. Pero la anticoagulación puede inclusive darse de manera indefinida. O sea, puede ser que se dé de manera indefinida cuando, por ejemplo, ya tuvo antes una embolia pulmonar, o si ya tuvo antes una trombosis venosa, o si tiene, por ejemplo, estos factores de riesgo fuertes que les he dicho al inicio. Si el paciente sigue en ese cajón, ¿por qué? Porque tiene una lesión espinal, porque está postrado, correcto, ¿no? Se queda con anticoagulación de por vida, ¿se dan cuenta? Si está en ese cajón que le arriba. ¿Listo? Esa es la idea. Respecto a los anticoagulantes, se puede dar warfarina o se puede dar los directos. Acá no hay ningún problema. Ambos son válidos. Ambos son válidos, ambos tienen sus dosis. No, eso es TEP. TEP es un tema chévere. Los cirujanos tienen miedo al TEP. Y es real. O sea, es real. O sea, sí hay pacientes que verdaderamente se operan y pueden hacer TEP. O sea, es frecuente, realmente. Es relativamente frecuente.